Desde la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, apoyamos este proyecto de resolución en Estados Unidos a favor de la democracia en Colombia, en apoyo al gobierno de Colombia frente a los marcados intentos de desestabilización que estamos viendo en esa hermana nación latinoamericana. Desestabilización que tiene su origen en los regímenes de Cuba y de Venezuela. Muy importante que congresistas cubanoamericanos como Mario Díaz Balar, Carlos Jiménez y activistas cubanos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos se unan para defender la democracia en Colombia y en todo el continente. Es importante este Frente Hemisférico por la Libertad, como dijese o como vamos a escuchar, que dice la activista nicaragüense Muñeca Fuentes, así como ellos se unen para el mal, así como los Castro y Canel con Maduro y Diosdado Cabello y toda su pandilla y toda su banda, y Daniel Ortega y Rosario Murillo y toda su pandilla y toda su banda y sus aliados en Venezuela, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en América Central, en México, por todas partes, así como ellos se unen para atentar contra la democracia, contra los derechos humanos y contra las libertades elementales de los ciudadanos en sus naciones, en sus países, en el continente americano, los demócratas debemos unirnos para enfrentarlos en un sólido bloque, así como los opositores cubanos debemos unirnos para enfrentar a la tiranía castrocomunista. Los demócratas de todo el continente debemos estar muy pero que muy unidos para enfrentar a las tiranías de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de Cuba y todos los regímenes aliados de estas perversas tiranías en todo el continente americano. Tenemos que estar unidos para ser fuertes, tenemos que estar unidos para enfrentarlos con efectividad, tenemos que estar unidos para derrotarlos. Así que repito, nuestro apoyo a estas gestiones, a este proyecto de resolución y nuestro saludo fraterno a este Frente Hemisférico que apoyamos plenamente a favor de la libertad y contra el comunismo y contra todos los regímenes que atentan contra la libertad, contra los derechos humanos y contra la democracia. Basta de opresión, basta de miseria, basta de graves violaciones a los derechos humanos en nuestras patrias latinoamericanas. Echémoslo del poder, saquémoslo del poder a todos los tiranos, a todos los graves violadores de los derechos y las libertades fundamentales de la persona. Pongamos fin a la tiranía de Venezuela, a la tiranía de Nicaragua, a la tiranía de Cuba y evitemos que terminen convirtiendo a Colombia o a Perú o a Chile o a Argentina o a Brasil o a cualquier otro país del continente en lo que ya han hecho de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Naciones oprimidas, naciones explotadas, naciones esclavizadas, naciones donde la miseria, el hambre, donde la pobreza extrema afectan a la inmensa mayoría de sus ciudadanos. Digamos, basta al comunismo en el continente, echémosle. Nos preocupa a todos lo que está ocurriendo en el hemisferio. Acompañado por congresistas y activistas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Colombia, el representante Mario Díaz Balar ofreció detalles del proyecto de resolución. Nos preocupa, tenemos que mantener la presión, tenemos que seguir sólido y solidario con el gobierno de Colombia, la democracia de Colombia, para que Colombia no se convierta en otra Venezuela, otra Cuba, otra Nicaragua. El texto condena la injerencia extranjera en Colombia con mención a regímenes como Cuba, Irán y Venezuela, países que brindan ayuda y entrenan a los grupos terroristas colombianos, según reza el texto. No podemos permitir que en otras partes del hemisferio esa ideología asesina, macabra y terrorista y además corrupta se crezca y se expanda en otras partes del hemisferio. La resolución urge a la comunidad internacional a defender la democracia en Colombia y condenar cualquier intento de socavar ese sistema de gobierno. No cabe la menor duda de la complicidad
del régimen cubano en toda la desestabilización que se está buscando en nuestro país, en la desestabilización del sistema democrático. El punto de origen de la inteligencia de todo esto está en Cuba, pero el punto de operaciones está en Venezuela. Animo a todas las naciones latinoamericanas a unirnos en un frente hemisférico por la libertad para defender las instituciones democráticas en Colombia, en Chile y en otras naciones asediadas, pero también y sobre todo para acelerar el paso de la liberación de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Vemos con profunda preocupación lo que está sucediendo en nuestro hemisferio, cómo se están socavando los valores democráticos de los Estados Unidos y de nuestra región. Asimismo, condena el ataque terrorista del pasado 15 de junio que la Casa de Nariño atribuyó al irregular Ejército de Liberación Nacional contra una base militar colombiana que dejó 36 heridos. Estamos viendo parte de lo que está pasando en Colombia, etcétera, aquí en los Estados Unidos. Están tratando de poner sus ramas aquí, entrando aquí a los Estados Unidos. Aquí para nosotros es un peligro. Y tenemos que estar mucho más enfocados a lo que está sucediendo ahí y apoyar a nuestros colegas que aman la libertad. Es importante que nos demos cuenta que así como ellos se unen para el mal, nosotros tenemos que unirnos también en un solo bloque para luchar por la democracia en todo el hemisferio. Esto es una injerencia internacional que está afectando en este momento a Colombia para quitarnos la democracia. Estamos hablando que la embajada del régimen en Bogotá es una amenaza, un peligro. Sin duda alguna, no solo la embajada de Cuba en Colombia es una amenaza, sino que el régimen cubano alberga y cuida terroristas que atentan contra los bienes y contra los ciudadanos colombianos. Desde el 28 de abril último, Colombia vive una situación sin precedentes, con una ola de protestas violentas en contra de la reforma tributaria presentada por el presidente Duque, que a la postre retiró. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cifra en más de 70 el número de manifestantes muertos por disparos de la policía. Hemos visto en Colombia lo que comenzó con demostraciones pacíficas. Esas demostraciones fueron tomadas por grupos de extrema izquierda y por grupos terroristas. A todas las naciones latinoamericanas. La resolución será presentada este martes. Se suspende temporalmente. Y al margen del tema colombiano, preguntamos al congresista Díaz Balar su opinión sobre la medida que entra este lunes en vigor en Cuba, que suspende las transacciones en dólares americanos en efectivo. O lo están haciendo para lucrarse, que es parte, y también para tratar de obtener concesiones del presidente Biden. Nosotros vamos a seguir presionando a la presidencia de Biden para que no le den concesiones al régimen. Hay que darle legitimidad y ayuda al pueblo cubano, no a los que reprimen el pueblo cubano. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.